Ahora sí estamos grabando. ¿Qué hice? Mira, ahí. Funciones exponenciales. ¿Qué son las funciones exponenciales? Van a ser otras funciones trascendentes. Son funciones de la siguiente forma. Hay muchas, montones, ¿no? Dado un A en los reales, ¿ya? En los reales positivo y que no sea el U, ¿no? Y que no sea el U. Se define, ¿ya? Eh, o la función, mejor al tiro. Función F que va de todos los reales a los reales positivos. ¿Qué hace? F de X es igual a la X. Se llama o se dice exponencial. ¿Ya? Entonces esa es una función exponencial. De repente, a veces, se denota exp, como por seguir un poco la costumbre de arriba, ¿no? Puede ser ahí, exponencial va a ser, ¿ya? X, en vez de a la X. De repente es útil, que de repente imagínense si uno tiene a elevado a x cuadrado menos 2x más 1 partido por x cubo menos 8. Ya, esa cuestión está fome de escribir. Cuando yo la ponga en el látex o en el Word, donde ustedes quieran, o en general cuando la escriba, si no la escribo gigante, no se ve bien. ¿Ya? Ahora llevémosle eso al tamaño de mi texto. ¿Ya? Entonces se ve muy raro, muy chiquitito eso de arriba. ¿Ya? Entonces de repente no es tan malo escribirlo como escribirlo como la exponencial, ¿no es cierto?, en base a de x cuadrado menos 2x más 1 partido por x cubo menos 8. Así que no menosprecien esa notación, de repente es útil, ¿ya? En este caso en particular, por ejemplo, ¿ya? No sé si a alguien le genera alguna duda, ¿no? Ya, de repente se denota así y es útil, ¿no? Así es. ¿No? Se llama entonces función exponencial. Tiene algunas propiedades. Algunas propiedades, ¿no? Son importantes. Por ejemplo, que la exponencial en base a... eso también eh, podemos anotarlo aquí arriba. El número A se llama base. ¿Ya? Entonces, alguna de las propiedades es que la exponencial de una suma es un producto de exponenciales. ¿Ya? O sencillamente esto queda más fácil escribirla así.
Ya hay otra. Vimos la operación de potencia como todo lo que va a heredar muchas propiedades directamente, ¿no? Porque es eso al final de cuentas de las potencias. ¿No? No sé, pues, por ejemplo, que uno sabe que a elevado a x y eso elevado a y es lo mismo que a elevado a x y, ¿no? Y eso, entonces, ¿cómo lo pasaría al lenguaje de la función exponencial? ¿No? Sería que la exponencial en base a de x elevado a y es lo mismo que la exponencial en base a de x. ¿Sí? Si lo escribo como función, si digo f de x igual a x o a elevado a x, también se debería decir. Oye, está súper lento mi compu. Debe ser donde anoche estaba trabajando. Se se me apagó. Me había quedado en modo ahorro de energía. Ya. Entonces, si yo escribo f de x igual a la x, también se va a ver así, ¿no? Entonces, pero no sé si les recuerda algo, cuando lo escribo así, a la propiedad de otra función. Es como al revés a la propiedad del logaritmo, ¿no? El logaritmo es al revés. Yo tengo, si yo tengo el logaritmo en base a de x elevado a y, entonces el y sale para afuera multiplicando, ¿no? Eso casi todo lo pudieron ver en la prueba. Ya, pues, la exponencial es como al revés, ¿se dan cuenta? Si afuera está, o sea, si es que adentro está multiplicando, sale afuera como potencia. ¿Ya? Y también, pues, el logaritmo separa un producto en una suma, la exponencial separa la suma en producto. Hace todo lo contrario. ¿Sí? Uno se da cuenta un poco mejor, siento, cuando lo escribe así, como función. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Ya? Entonces, tratemos de hacerle un mono ahora. Un mono. ¿Cómo se comporta esta cuestión? ¿Cómo funciona ahora? ¿Ya? Entonces, vamos a hacernos un planito cartesiano. Lo primero es que vamos a tener que diferenciar dos casos. ¿Qué pasa primero cuando A es mayor que 1? Porque A puede ser mayor que 1 o estar entre 0 y 1. Lo que sí es cierto siempre es que A elevado f de 0, digamos, algunas propiedades notables, que f de 0 es 1. O sea, aquí la función siempre pasa por el 1. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas sabemos? Que el A, no importa a lo que yo lo eleve, nunca me da 0. De hecho, siempre es positivo. ¿Sí? Eso lo sabemos, ¿no? Porque, ¿por qué lo sabemos? Porque si el A es positivo, entonces A elevado a m siempre es mayor que 0. Para todo m en naturales.
¿cierto? Y luego, si a es mayor que cero, entonces a elevado a eh, 1 sobre n también es mayor que cero. Esta es una raíz, ¿cierto? Entonces, si combino estas dos, yo tengo que a elevado a una fracción siempre es mayor que cero. Y esta vez entonces va a ser para todas las fracciones, ¿ya? ¿Y cómo se define para los reales? Los reales son aproximados por fracciones. Entonces, yo siempre estoy en cosas positivas, cualquier cosa que aproxime con cosas positivas sigue siendo positiva. Entonces, a elevado a x es mayor que cero para todo real al final de cuentas. ¿Ya? Entonces, la función siempre va a estar dibujada entre el primer y el segundo cuadrante. No me puedo bajar. Lo otro que es importante sería una cosa, entonces siempre positiva. ¿Ya? Otra cosa que es importante es que si yo tomo x mayor que y, ¿ya? Entonces, a elevado a x va a ser mayor que a elevado a y. O sea, es creciente. Cuando la es positivo, cuando la es mayor que 1. Esto aquí estamos en el caso, recuerden, a mayor que 1. Entonces la función es creciente, siempre crece. ¿Ya? Y además siempre se acerca cuando me vengo por el lado negativo. Si yo, por ejemplo, le pongo a elevado a un medio, perdón, a elevado a menos 2, me va a dar 1 sobre a, y va a empezar a ser un número cada vez más chico. ¿Eh? Entonces esto se va acercando así. No sube, ¿no? Nunca sube. ¿Ya? Se va acercando asintóticamente para allá, nunca toca del todo, y aquí crece cada vez más rápido. ¿Ya? Esa es la gráfica de, de f frecuencia. ¿Qué pegado con esa notación? Ahora, cuando si A es menor que cero, entonces la gráfica cambia un poquito, porque el número ya es chiquitito, aquí sigue dando 1, pero ahora cuando yo lo tenga, por ejemplo, elevado a algo positivo, va a estar menor que... No, 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 0, 0, 0. Esta cosa es, se va achicando, mientras más grande la potencia. Y por el otro lado, viene también achicando. Ese es el otro lado. Esa sería entonces, en este caso, la gráfica. ¿Ya? Eso. Esto tiene dos formas posibles la gráfica, dependiendo de si el A está mayor que 1 o es menor que 1, entre 0 y 1. Bases negativas no podemos poner, porque ya cuando le quiero sacar, elevar a un medio, por ejemplo, no puedo. No puedo elevarlo a las fracciones. La mayoría de fracciones no puedo. Entonces no está definida. ¿Ya? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Habrá alguna base favorita? Eh, ya, 10 y E. Sí, la más favorita de todas es la E. ¿Ya? Y en segundo lugar pueden poner el 10. ¿No es cierto? Igual que con el logaritmo. Pero la más favorita de todas es la E. ¿Por qué la E?
Es súper complicado de explicar sin, sin un poquito más de herramientas, pero tiene que ver con que lo siguiente, si ustedes grafican e a la x, e a la x, tiene una propiedad muy bonita. La propiedad es la siguiente. Aquí, si yo dibujo la tangente, va a tener una pendiente, ¿ya? La pendiente de esa tangente va a ser exactamente 1, el valor de la función. Y si se paran en cualquier punto de la gráfica y dibujan la tangente, la pendiente va a ser exactamente el valor de la función. Si se paran por acá, lo mismo. Y esta propiedad solamente la tiene una función. No, la verdad es que la tienen una familia de funciones. Pero están así, espera. Es eso. Si aquí esta pendiente, esta recta tiene pendiente m, entonces justo la función vale también m. Ya, esa es una propiedad muy bonita. ¿Ya? Quizás ahora no le vean el peso todavía, pero en el cálculo diferencial va a tener mucha importancia. Y en la particular en la solución de ecuaciones diferenciales, tiene que ver con los problemas de crecimiento de poblaciones, de decrecimiento de concentraciones, de materiales radioactivos, de carbono, de lo que sea. Esta es la solución natural a un montón de problemas, ¿ya? Precisamente por esa propiedad. Entonces, por eso es la más favorita de todas de la frase. Las otras funciones exponenciales también tienen una propiedad similar, ¿ya? En realidad es e a la x y cualquier e a la x multiplicado por algo va a tener esa misma propiedad, ¿ya? O sea, agrandarla o achicarla. Pero solo esas, son las únicas funciones que tienen esa propiedad tan interesante. Eh, digamos, en un sentido más físico, más mecánico, lo que está diciendo esta función es que siempre, en todo momento, el ritmo, la velocidad a la que va creciendo es exactamente igual a su valor. ¿Sí? Y hay cosas que se comportan así, o proporcionalmente. Por ejemplo, el crecimiento de una población. Si uno ignora las condiciones del entorno, mientras más grande es una población, más rápido crece. O sea, es directamente proporcional. Precisamente esa es la propiedad. Eh, la velocidad de decaimiento de unos elementos químicos también. Mientras menos tenga, más lento decrece. ¿Sí? Y así, hay muchas cosas que se comportan de esa manera. De ahí la importancia de esta función. Y por eso en particular es importante la base E, pero las otras tienen también una propiedad de proporcionalidad. Ya. Entonces ahí tienen una familia de funciones que agregar aquí al seno, coseno, tangente, las exponenciales. Tienen una por cada base posible, ¿cierto? Eh, una por cada base posible. Y que tenemos harta, una familia grande de funciones trascendentes. ¿Qué más les quería decir al respecto? Déjenme pensar un poco. Ah, que bueno, igual uno la puede mover, ¿no? En general uno igual podría preguntarse cómo va a ser, no sé, la gráfica de una función como e elevado a x más h menos k, por ejemplo. ¿Ya? Y la gráfica de una función así, o en realidad no es, eso es fácil, ¿no? Y va a tener una función exponencial, pero corrida, ¿no es cierto? Lo hice mal, ¿no?
Menos h aquí. Entonces, cuando yo le corra acá, voy a estarlo moviendo al h, ¿no es cierto? Y cuando yo sume k, voy a estar moviéndolo al k. Entonces voy a tener la misma gráfica, pero acá. O sea, depende del signo de A, ¿no? Podría ser así, podría ser para el otro lado, dependiendo de si esto si es que A mayor que 1, y esto si es que A es menor. Si le sumamos una parte entera, ¿dónde? Acá, o algo así como A la X más la parte entera de X, algo así. No, la parte entera. ¿Así? Mm, en el exponente. Sería como una escalera que sube rapidito. Porque fíjate que entre todo, 0 y 1, pongámosle un número más claro, para hacernos una idea, el 2, por ejemplo. Ya, entre todo acá va a valer la función 1, ¿sí? Porque va a tener 2 elevado a 0. ¿Sí? Para todos estos valores, la parte entera vale 0, así que 2 elevado a 0 y eso da 1. Después, entre acá y acá, va a tener 2 elevado a 1, eso es 2. Después, para todos los valores que están entre 2 y 3, la parte entera va a valer 2. Y entonces el valor de la parte entera va a valer 4. 2, 3, 4. Después, para todos los valores entre 3 y 4, la parte entera va a valer 3. Entonces, la función completa va a valer 2 elevado a 3, que es 8. Hagámoslo por acá por hacernos una idea, aunque la verdad es que creo que debería estar un poquito más arriba. ¿Ya? Y para acá, mientras la función está entre menos 1 y 0, la parte entera es menos 1. Y 2 elevado a menos 1 me da un medio. ¿Ya? Para todos los que están entre menos 2 y menos 1, la parte entera es menos 2. Y 2 elevado a menos 2 me da menos un cuarto. Bueno, no menos, un cuarto. Y para todos los valores que están entre menos 2 y menos 3, la función vale, la parte entera vale menos 3, así que f vale 2 elevado a menos 3, y eso es un octavo. Entonces es como la exponencial, pero escalonadita. ¿Sí? A ver, yo podría dibujar aquí la exponencial. Aquí podría dibujar la exponencial. ¿No es cierto? Y esa de ahí, la roja, sería 2 a la x. La parte entera siempre la puedo dibujar así, ¿no? Veo cómo es la función, pero yo en cada uno de estos rangos me tengo que quedar pegado, porque la función es constante entre cada intervalo entero. ¿Se ve? Podría ser lo mismo, no sé, pues, para otras funciones. Podría ser, por ejemplo, cómo graficaría ahora, para seguir en ese mismo tono, pues, una función algebraica, por ejemplo. Podría ver cómo grafico, no sé, a ver, f de x igual a la raíz de la parte entera de x, algebraica. ¿Ya? Entonces eso tendría que poner ahí. Yo sé que la raíz se grafica así,
¿no es cierto? Esta sería la raíz. Mm, Tal vez le hice demasiado allá. Pongamos algunos puntos claves de la raíz. La raíz de cero es cero, la raíz de uno es uno, la raíz de 2, 3, 4, la raíz de 4 es 2, la raíz de... Ya tengo que llegar hasta el 9 para hacer la siguiente, así que lo vamos a dejar hasta. Imagínate que esa es la raíz más o menos. Entonces, si yo quisiera graficar esta que está en verde ahora, para todos los valores que están entre cero y uno, esto valdría exactamente eso. Para todos los valores que están entre uno y 2, la función valdría ese valor, el mismo que vale para uno. Para todos los que están entre 2 y 3, la función valdría exactamente lo mismo que vale para 2. ¿Sí? Para todos los valores que están entre 3 y 4, la función valdría exactamente eso. Y entre 4 y 5, bueno, ya se entendió la idea, ¿no? Así podría siempre graficar ese tipo de funciones. Y yo lo sé porque ya vemos aquí va a valer la raíz de 2, acá va a valer la raíz de 3, y así. ¿Se ve? Como una aproximación discreta de la otra función. De hecho, nosotros vimos eso, porque ¿para qué usamos la parte entera? ¿Recuerdas que lo usamos para modelar un problema que era cuántos faroles pasaban o algo así, cuántas señales pasaban cuando yo iba en un cierto recorrido? Eso no aumentaban de forma continua. Si yo había recorrido la mitad no sé, pues si los faroles estaban cada 300 metros, ya, y yo había recorrido 1 kilómetro, ¿sí? O ya, yo había recorrido ya 1 kilómetro, no llevaba 3, tantos faroles, ¿sí? 3,3 faroles, 3,3 periódicos. No, porque los faroles están cada 300 metros, hay uno. No van entonces ahí hay que usar la parte entera. Entonces pasa algo parecido. ¿Cómo que poner eso? Ya. Entonces ahí respondí bien, fue un poco larga la respuesta, pero creo que quedó claro, ¿no? Marcelo, ¿sí? Entonces tenemos hartas exponenciales, las podemos mover para la derecha, para la izquierda, también las podemos multiplicar por cosas que las va a agrandar o achicar. Por ejemplo, no sé, el último ejemplo, yo quisiera graficar, aquí para el sur, no sé, quisiera graficar 2, por ejemplo, por la exponencial de x, sería de x. Entonces la función en vez de pasar por el 1, pasaría por el 2. Sería lo mismo. ¿Ya? Eso, para que esté clarito. Todas esas cosas le puedo hacer a la función. Vamos con la función logarítmica, entonces. Ya, ¿cómo será la función logarítmica?
¿Cómo será una función logarítmica? Eh, espérenme. Me faltó decir algunas cosas de la función exponencial. Algunas cosas. Eh, en general, si yo tomo f de x igual a e a la x, o a la x, puedo decir que el dominio, todos los reales, el recorrido, son los reales positivos, ¿ya? Si lo quiero en una notación de intervalo sería del 0 al infinito sin incluir el 0. Eh, ¿Qué más? Que es creciente, si es mayor que 0, y decreciente, si es menor que 0. Eh, Acotada, pero no tiene mínimo ni máximo. Acotada inferiormente por el 0, pero nunca lo alcanza, así que no tiene mínimo. No tiene mínimo. Un máximo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Con eso, ahí, por ejemplo, no se puede afirmar que es, por ejemplo, constante, o sea, que se mantiene esa misma como curvatura, que no, por ejemplo, no está así como verticalmente en un punto de la recta. No, nunca es vertical, por la propiedad que yo te decía. En cada punto vale lo que vale su pendiente. Entonces, a medida que chica, la pendiente es chica, cada vez más, pero nunca llega a cero. Así como la función tampoco nunca llega a cero. Ah, ya. Entonces, Tiene una asíntota en x igual a cero, ni igual a cero. Es como esta idea, para que se hagan una idea, es como imagínense que usted tiene un pedacito de papel, ya ahí está pensando en el área de ese papel. Entonces hay un ejercicio bien sencillo eh, para reducir el área a la mitad, ¿cierto? Que sería un medio a la x. Y es cortarlo. Pero después usted puede cortarlo de nuevo por la mitad. Y esa mitad la puede cortar por la mitad. ¿Ya? Ok, no es a lo mejor el mejor ejemplo porque en algún momento el papel se vuelve demasiado pequeño para que usted efectivamente lo corte por la mitad con sus habilidades humanas. Pero teóricamente, si abstraemos la naturaleza de ese problema, la naturaleza de ese ejercicio, la matemática, nos damos cuenta de que eh, nunca voy a tener cero papel. Siempre voy a tener la mitad del anterior, nunca va a ser cero. Entonces eso es lo que está pasando. Por repetir este proceso hasta la infinidad, en términos teóricos, temáticos, y, y nunca me quedo, sí, yo me quedo siempre con la mitad de lo que tengo. ¿Ya? Entonces la función logarítmica. Exactamente. Nos falta preguntarnos por la inversa. La función tiene una inversa, ¿cierto? La función, eh, el origen no, po. El origen no, pasa por el 1, por el 0,1. Pasa por el origen. Ni tampoco toca el eje X, que tal vez era tu pregunta. ¿Se entiende, Héctor? ¿Sí? Las potencias nunca valen cero, eso es lo que está pasando. ¿Sí? O sea, la función logarítmica.
Si restringimos entonces y ponemos el recorrido que corresponde, en realidad todo lo que hay que hacer porque la función ya es inyectiva. Ah, eso es importante, es inyectiva, inyectiva, creciente o decreciente, una de las dos, pero siempre estrictamente. Si restringimos la exponencial, ¿no es cierto?, en base a desde los reales a los reales positivos, es biyectiva. Eso tiene inversa. ¿Ya? Y de hecho definimos el logaritmo en base a de x como la inversa, la función inversa. Algo así como la arco exponencial. No, obviamente no se dice así porque ya abandonamos la trigonometría. Pero, pero, eh, pero es la misma idea. Lo mismo que hicimos con las trigonométricas. ¿Ya? Y lo llamamos logaritmo en base. ¿Ya? Eh, logaritmo. ¿Qué más le iba a decir del logaritmo? Bueno, tiene las propiedades como al revés, ¿no? Eso ya las conocemos como operación. El logaritmo en base a de x por y es el logaritmo, conocemos algunas propiedades, es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Sí? Si yo pongo aquí una división, se pasa una resta, puedo sintetizar en que el logaritmo en base a de x a la n, en general es n por el logaritmo en base a de x, y n es mala notación, que porque parece un entero, y no solo verdad para enteros, es verdad para cualquier número real, de hecho. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la propiedad, obviamente, esto, como son inversas, la composición, ¿no es cierto? Si yo voy primero, saco la exponencial y luego el logaritmo, entonces, eso cuando yo se lo aplico a un x lo deja igual. Es la definición de inversa. ¿Será verdad eso? Veamos, pues el logaritmo en base a de la exponencial de a es a la x. ¿Ya? Y eso es x por el logaritmo en base a de a. Eso es x. Está bien, son inversas. Eh, de acuerdo a las propiedades que conocemos del logaritmo, pero es lógico, ¿no? Que, porque son funciones inversas por definición. Así definimos el logaritmo. Entonces, vamos a ver su gráfica para estudiar sus propiedades como función. De repente le da al ser al OneNote. Yo creo que ya tengo demasiados archivos. Voy a tener que borrar algunos. Pero, ya. Eh, la exponencial se ve así. Tiene aquí una asíntota. Entonces, ¿cómo lo hago yo para encontrar la gráfica de la inversa? Tiro esta línea y reflejo. Entonces, la otra función va a tener una asíntota acá.
Y su gráfica va a ser reflejando esa. Así. Esa es la gráfica del logaritmo. Una de ellas pasado la otra, para que la vuelva. Dejamos en torno. Entonces, esta es la exponencial, este es el logaritmo. ¿Cuándo es positivo? Perdón, siempre es positivo, cuando es mayor que 1. Entonces sería la gráfica del logaritmo. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de ese logaritmo? Podemos decir que su dominio, ¿cómo le dice? Eh, es desde 0 hasta más infinito. Ojito, no puede ser el logaritmo de 0. Hay que tener cuidado. Su recorrido con todos los reales es creciente. Tiene una asíntota vertical en x igual 0. No es periódica, no tiene máximo ni mínimo, no es acotada, no tiene máximos ni mínimos. Y ese sería el logaritmo. Eh, Ahora hay que hacer una diferencia, porque cuando la es menor que 0, la exponencial se ve así. Cuando yo la refleje respecto a este eje, ¿cierto? Se va a ver, se va a ver. Ay, me cuesta. Se va a ver así. Entonces aquí la roja, la exponencial, la azul es el logaritmo. Vamos a reflejarlo con respecto al eje X. Así que yo creo que me costó porque el eje Y me quedó muy chueco. Así, ¿no? Así. Entonces sería el logaritmo en base a. ¿Qué podemos decir de él? Cosas bastante parecidas. Podemos decir que su dominio siguen siendo desde el 0 hasta el más infinito. El recorrido siguen siendo todos los reales. Sigue siendo no acotada, sin máximos ni mínimos. ¿Ya? Pero esta vez, ya que hay una diferencia, es decreciente. Creo que es la única diferencia, ¿no? Decreciente. Y tiene una asíntota también. La asíntota es la misma. Asíntota vertical en igual C. No tiene periodo al igual que la otra. Sería raro que parezca un periodo. Ya, y esa sería la función logarítmica, po. Ahí estaríamos listos. Esas son todas las funciones que tienen que conocer. ¿Ya?
Menor que 1, toda la razón. Que no recuerdo, siempre se me va. Para aquí arriba puse mayor que 1, sí, ahí estaba bien. Ya. Entonces terminamos. Vamos a hacer ejercicio. Tal vez antes de terminar, así como por cultura general, para que no se espanten si lo ven por ahí, ya, son funciones que menos conocidas. Funciones trascendentes hay infinitas, hay muchísimas. ¿Ya? Es todas las que se les ocurran, pero hay unas que son más populares que otras, obviamente. ¿Ya? Aquí ya vimos familias infinitas, porque para cada base A hay un logaritmo, para cada base A hay una exponencial. ¿Ya? Además tenemos seno, coseno, tangente, podemos ponerle parámetros para sumarles, para moverles, ¿no es cierto?, a la derecha, a la izquierda, como lo hemos hecho con todas las funciones, para ampliar, para compactarla, para reflejarla. Podemos hacer un montón de cosas. ¿Ya? Lo que sí es importante también, no, perdón, las que yo quería agregarles, comentarles, es que para que las conozcan y no se espanten si las ven por ahí, hay unas funciones que se llaman hiperbólicas, son como una suerte de mezcla entre las dos cosas, ¿ya? Para que no se espanten, no las vamos a ver en detalle, ni siquiera las vamos a evaluar, pero para que sepan, ¿ya? Cuando vean por ahí sen h, seno hiperbólico, cos h, coseno hiperbólico, ¿ya? Esas funciones, como les explico, son otras funciones, ¿ya? Tienen algunas propiedades bonitas que no vamos a ver, pero son así nomás. Por ejemplo, el seno hiperbólico, si no recuerdo mal, es algo así como e a la x eh, menos o más, eso es lo que no me acuerdo, e a la menos x medios. ¿Ya? Una cosa así. Y la otra es al revés. ¿Ya? Si las ven por ahí. No, el coseno yo creo que es sumando y el seno restando. Deben ser así. Sí, porque para que el seno hiperbólico en cero valga igual que el cero, valga cero. Y el coseno 1. Son esas, ¿ya? Entonces son exponenciales, sumadas, restadas, divididas. ¿Ya? Pero ¿por qué se llaman así? ¿Tienen estos nombres tan extraños? Porque tienen propiedades parecidas. Por ejemplo, aquí pasa que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado vale 1. Eso es como su identidad pitagórica. Igual que el teorema de Pitágoras. Entonces lo que ahora con la resta. ¿Ya? Y entonces las otras no son nada del otro mundo. La tangente hiperbólica es la división. ¿Ya? Y esa división da lo que tiene que dar. Se simplifica el 2. ¿Ya? Y obviamente asimismo pueden definir la secante hiperbólica, la cosecante hiperbólica y la cotangente. ¿Ya? Y son esas. Entonces, ¿por qué tienen esos nombres como trigonométricas? En realidad son suma de exponenciales, tienen más que ver con la función exponencial, pero se portan muy parecido a las funciones trigonométricas. Para empezar, tienen, por ejemplo, ahí esa propiedad que es como pitagórica. ¿Sí? Tienen también una propiedad pitagórica, también tienen propiedades para la suma, bla, 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 que son súper parecidas eh, a las trigonométricas. ¿Ya? Y les comento, así como para hacer un poco de cultura general también, que tienen esos nombres, porque si yo pongo una circunferencia aquí y pongo un punto aquí, y este punto está en un ángulo teta, entonces vimos que este es el coseno de teta y este es el seno de teta. Esta es una circunferencia, me quedo media chueca nomás, de radio 1. Circunferencia de radio 1. ¿No es cierto? Dicho de otra manera, si yo me muevo en esta gráfica, la gráfica de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Pero ahora, si yo me moviera
en una ecuación súper parecida, que podría ser x cuadrado menos x y cuadrado 1. ¿Qué es eso? Eso es una hipérbola. Una hipérbola equilátera. Que vendría siendo como. ¿Ya? Ah, mira, no es nada del otro mundo. Es eso. Y yo puedo dibujar una hipérbola. ¿Qué pasa? Acá por el 1 y acá por el menos. Como el contrario a mi circunferencia. Y uno podría preguntarse si separan un punto de ahí, cuáles son sus coordenadas. ¿Ya? Y, y si tendrán algo que ver con el ángulo, ¿no es cierto? Y resulta que justo sí, pues. Si yo pongo ahí el ángulo, entonces este es el coseno hiperbólico, este es el seno hiperbólico, no de x de teta. ¿Ya? Por eso es la palabra hiperbólico, porque se portan como el coseno y el seno, pero hiperbólica, en una hipérbola. En una hipérbola. En vez de en una circunferencia, en una hipérbola. Son las coordenadas de esos puntitos. Y por eso, espérenme un segundo. Por eso tienen esos nombres y por eso se portan parecido al seno y al coseno, pero no las vamos a ver, más que quería que las conozcan por cultura general, ¿no? Salen hasta en la calculadora y no van a saber lo que son. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No solo de las hiperbólicas, de cualquiera de las anteriores, logaritmos, exponenciales, trigonométricas. Ya. Eh, lo último, entonces, que me gustaría comentarle, no, es hacer unos ejercicios, ¿no? Que esta ya es nuestra última clase, así que ahora si tienen dudas para las pruebas, todo, me van a tener que escribir por correo. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejercicios más. Si alguien tiene duda, es el momento de que elija yo los ejercicios. Ah, yo creo que para qué vamos a hacer clases el otro martes, ¿no? Sí. O sea, podríamos hacer ejercicio, despedir, pero a ver, es mi deber Profe, hacer clases. Dígame, ¿cuántos controles quedan? ¿queda un control y una prueba la próxima semana? Ah, Y bueno, después la recuperativa para los que se perdieron alguna prueba. Y después eh, el examen para los que tienen nota entre 3,5 y 4, promedio entre 3,5 y 4. si es que, por ejemplo, a mi promedio total de la asignatura me da, por ejemplo, 3,9,5, ¿eso cuenta como que aprobé o no? Sí, cuenta como que aprobó. Pero Ah, por los pelos. sí. Seno elevado a 2 de 4x. ¿Cómo se escribiría? A ver, Marcelo. Se escribiría seno elevado a 2 de 4x. ¿Sí? Se toca ahí arribita, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo escribo a mano? ¿Sí? Ya. Entonces, algunas convenciones que tal vez por eso te pueden generar dudas. Uno escribe los exponentes ahí arriba en estas funciones. Una notación rara, pero es la más usada. ¿Ya? Entonces, además, cuando el exponente, cuando el argumento es muy sencillo, cuando es solo una X, uno escribe así. Cuando es solo una cosa.
el seno de X, el seno de pi medios. Uno puede darse el lujo de escribirlo así porque esa es una fracción, se ve como una expresión unitaria. Entonces, ¿el seno de quién? De lo que está ahí. Pero ya cuando diga 4x, no es recomendable escribirlo así, porque ¿eso qué significa? ¿El seno de 4 por x o el seno de 4x? ¿Sí? ¿Es así o es así? ¿Ya? Entonces, por eso un paréntesis para el 4x. ¿Sí? Eso serían como las convenciones. Ya, y los ángulos, o sea, los nombres de las variables es algo súper humano. Bueno, casi toda la notación lo es, ¿no? No hay reglas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, casi siempre uno le pone alfa a las variables que son ángulos, o de hecho a las constantes que son ángulos. A las variables que son ángulos yo he visto más seguido teta, o phi, o chi, eh, letras griegas en general, minúsculas. Pero eso no significa que no le puedas poner x, y de hecho cuando estamos pensando el seno como función, muchas veces le vamos a poner x, o cuando estamos pensando en una ecuación trigonométrica. ¿Ya? Pero eso es notación, ¿no? ¿Se entiende, Marcelo? Ya. Entonces, son ejercicios. Aquí también hay no quedaron tan bonitas como el mío, pero ya, rezamos. No, están lindas. Y para que vean que igual, pues, el logaritmo también le puedo restar b acá, sumarle c y lo voy a desplazar. Solo para la derecha o para la izquierda, si es que le resto p, resto, bueno, así que ahí es al revés. Y si le sumo c, lo voy a mover para arriba o para abajo, ¿cierto? Y si multiplico por un d afuera, lo amplío o lo achico. Incluso si es que me voy para el lado negativo, lo doy vuelta, ¿cierto? ¿Sí? Y casi cambio la base, pues. Cambio la base, mi logaritmo, como que, no, ese es el b. Ahí. Si cambio la base, también como que mi logaritmo se agranda hasta que se da vuelta, de hecho. Cuando la base es menor que uno, ¿se acuerdan? La base es mayor que uno, cada vez más así. Cuando voy acercando a la base uno, me voy acercando a una recta, de hecho. Cuando vale justo, no puede valer uno, ¿no? Puede ser base uno el logaritmo. Ahí desaparece. ¿Sí? Pero ahí, cuando para acercándome al uno, me voy acercando como una recta vertical, que no es una función. ¿Ya? Y cuando me paso para el otro lado del uno, me queda mi logaritmo para el otro lado. Ya que me acerco al cero, me voy achatando. ¿Ya? Es como el movimiento continuo de una rama al otro. Me entretenido, mira. Muy bien. Se ve chistoso. Ese es el logaritmo. Y la exponencial es súper parecida, pero para el otro lado, reflejada. Esto también, cuando le cambio la base. Ahí pasa a ser casi una recta horizontal, esta vez cuando vale uno. De hecho, aquí técnicamente podría pensarlo como base uno. Sería constante uno. Pero esa es una función constante, una función algebraica, de hecho. Así que aquí, puedes pedir base distinto de uno. Y hace lo mismo. Se ve bonito, se ve como un dibujito animado, como del Cuphead, el juego Cuphead. Mira, sí, porque me lo imaginé como un villano del Cuphead. Eh, el B la desplaza, derecha a izquierda, pero tiene que ir restando, ahí arriba, al lado del X siempre. Eh, el C la sube hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Ahí está el C. Y ese parámetro D que está multiplicando, también la estira, pero esta vez sin cambiarla completa, ¿sí? Le mueve solamente un bracito. ¿Sí?
o la refleja, ¿cierto? La expande o la chica. Es constante lo que está multiplicando. En cambio, aquí cambia la base. ¿Ya? ¿Pregunta al respecto? Bueno, pueden jugar un rato con eso para que vean bien cómo son las gráficas de un montón de funciones distintas. Vamos al... Si alguien tiene dudas para la prueba, yo creo que mejor me va a tener que escribir un correo nomás. ¿Por qué? Porque no voy a alcanzar a atender a los que tengan preguntas de sus pruebas anteriores. Ahora, que después tenemos una reunión para que alcancemos a hacer algún ejercicio. ¿Ya? Miren, hagamos, podríamos hacer la T, por tramos, vamos a hacer una logarítmica, será 2, perdón. Configuración real, regla. Ah, miren, aquí aparecen en la guía. Está el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica. Un par de propiedades que puede mostrar. ¿Ven? El seno hiperbólico de la suma se porta igual que el seno de la suma. Seno, coseno, coseno, seno. Y el coseno hiperbólico se corta casi igual que el coseno, solo que es con suma en vez de con resta. Ahí está el de 2x, el seno se porta igual, y el coseno se porta al revés, digamos, porque si pusiera la resta sería la pitagórica, que es la que está aquí arriba. ¿Ya? Entonces queda con suma. Miren, me equivoqué, yo coloqué coseno hiperbólico menos seno hiperbólico. Pero ahí tienen otro entonces ejemplo de funciones trascendentes y un par de ejercicios interesantes, ¿no? Sus propiedades. Hay ejercicios de aplicación. Quiero que hagamos uno de estos para que vean cómo se aplica la exponencial en general. Podríamos partir con uno de estos, ya que vimos la exponencial recién. Mm, Se analizó un hueso fósil y se determinó que contiene 1 milésimo de la cantidad inicial de carbono 14 que contenía el organismo cuando estaba vivo. Determine la edad aproximada del fósil. Recuerde que la vida media del carbono 14 es 5.730 años, y aquí hay algunas cosas que no hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vida media. ¿Qué es la vida media? La vida media es el tiempo que se demora algún elemento en reducirse a la mitad. Entonces, están diciendo lo siguiente. Esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Va a ser de qué forma? Va a ser de la siguiente forma. Eh, digámoslo, ¿cómo lo voy a ver? Fx va a ser el tiempo, en años probablemente, ¿ya? Y f de x va a ser la cantidad de carbono. Entonces, ¿cómo va a ser la función? Las funciones estas son así siempre. F de x va a ser una constante. La constante es cuánto había al principio, ¿ya? Cuánto partimos. Y aquí va a aparecer, no es necesariamente en un número. Entonces, lo primero es que C,
Esto porque f de 0, de aquí uno ve el tiro que f de 0 sería c por a a la 0 y a la 0 va a ser 1, así que esto es c. Entonces c es la cantidad con cuánto partimos. Y nos dicen, ¿o no? No, no sabemos. Es c. Vamos a dejarlo como 0. Eh, y nos queda determinar el a. Pero lo que nos dicen es que la vida media es eso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que f de 5730 es exactamente un medio de FC. O sea, una vez, ¿qué dice acá? Dice que pasados 5730 años, hay la mitad de carbono 14. ¿Se entiende? Esa es la forma de resolver estos problemas. Necesito saber cuál es la constante, o no necesito, a lo mejor aquí no la voy a necesitar porque me dicen solamente que se redujo a un milavo. Y la tasa a la que decrece, que me la da el A, que va a tener que ser un número entre 0 y 1, porque va achicando, no agrandando. ¿Sí? Entonces, esto me permite encontrar la A, ¿sí? La vida media. Que fíjense que me va a dar C por A la 5730 es igual a un medio de C, porque f de 0 ya vimos aquí arriba que es C. Entonces, así se va. Yo quería un lápiz rojo ahí. Que no se puso el lápiz rojo. Está todo pegado. Oh, ¿cuál es? Ah, ya, ahí volvió. Se va a la C. Me queda que A elevado a 5730 vale un medio. ¿Qué podría hacer yo? ¿Cómo encuentro A? ¿Cómo encuentro A? Eh, mm, Más o menos. La verdad tendría que sacar una raíz nomás, pero la raíz 5730 va. Pero hay una manera más bonita de resolver esto, y es la siguiente. Eh, Aquí arriba, a ver, ¿cómo poner esto? Uno que no les hablé, sí, tal vez esto es de verse los costados, va a hacer que esta clase de problemas se resuelva más fácil. Una pequeña pausa. Fíjense que si yo pongo la exponencial, o si yo pongo f de x igual a elevado a x, ¿ya? Voy a escribirlo así. Entonces, ¿de aquí qué puedo sacar? Puedo sacar que eh, a siempre se va a escribir como e elevado a algo, ¿sí o no?
elevado a un c. Ese c de ahí, pongámosle b, yo lo puedo calcular. De hecho, b es el logaritmo en base e, el logaritmo derechamente, o el logaritmo natural que le llamamos. ¿A cuánto tengo que elevar e para que me dé a? ¿Sí? Sí, yo siempre puedo hacer eso. Y entonces f de x la puedo reescribir siempre como e elevado a b, pero b es el logaritmo natural de a, por x. Esa es una propiedad importante. ¿Ya? Siempre yo puedo reescribir cualquier función exponencial como una función exponencial en la base e, en la base favorita, y arriba le sale un logaritmo. Pero es constante, es un número. ¿Ya? Un número. Entonces, bajo esa premisa, yo esto siempre lo puedo escribir aquí. En vez de con un a cualquiera, que a veces va a ser complicado, mejor lo dejo como un la constante e, 2, no sé cuánto, la constante de Euler, y arriba le voy a poner un lambda, que es el logaritmo de bla, bla, bla. ¿Ya? Pero no importa, lo dejo como un lambda. Y eso me va a simplificar aquí la cuenta. ¿Ya? Aquí tal vez esto va a cambiar un poco, pero va a ser e a la lambda por 0. Igual me va a dar 0. El c sigue portándose exactamente igual. La diferencia es que aquí en vez de quedarme esto, claro, ¿por qué está tan raro esto? No me funciona la goma ahora. E elevado a lambda por, perdón, no, por x aquí era por 5703. Ya, y ahí yo siento que queda más fácil de resolver. O sea, no queda más fácil, queda más bonito. Este G. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué hacer? Eso lo deja más lindo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo sé de aquí? Eh, Aplico el logaritmo, como bien dijeron, ¿cierto? Aplico el logaritmo natural, ¿cierto? Y me queda que 5730 lambda vale el logaritmo natural de un medio. ¿Ya? Ahí encontramos lambda. Oh, que está pegado. Entonces, lambda vale el logaritmo natural de un medio sobre 5700. ¿Ya? Y cuando reemplacemos, va a quedar bien harto más lindo. Uy, me desespera, esto está todo pegado. Yo creo que sí va a haber que pegar una limpiada. Esto tengo aquí todas las clases de álgebra lineal del semestre pasado, quizás eso igual pesa. Entonces ahora, al volver a mi función, me queda que f de x vale c, no sé cuánto es, por e elevado a el logaritmo natural de un medio, ¿cierto? Eh, por 1 sobre 5730, lo voy a escribir así, no escribir para tanta fracción, por x. ¿Ya? Y aquí hay algo que puedo agrupar, que son estos dos. ¿Cómo los puedo agrupar? Me refiero a que ahora puedo tratar de hacer desaparecer esa e, que me salió arriba aquí un logaritmo natural. Entonces, eso sería c por aquí, esto lo agrupo, me queda elevado a x sobre 5730.
¿Ya? ¿Y cuánto es e elevado al logaritmo de un medio? Esas dos funciones parece que eran inversas, ¿o no? ¿Cuánto me queda entonces? ¿Me queda eso? Un medio. Súper bien, Marcelo. Con funciones inversas se cancela. Un medio. Y los problemas de vida media siempre son así. ¿Ya? Ni siquiera yo creo que es necesario que hagan todo este trabajo. Uno sabe ahora, ¿ya?, que lo mejor es poner siempre ahí en la vida media, la base va a ser un medio. Siempre después va a decir está cancelada y van a quedar funciones. La cantidad inicial, un medio, x partido por la vida media. ¿Ya? Siempre así queda. Se queda C o en general. Vamos a ponerlo en una burbuja. Está tan malo esto. Windows y sus programas que no funcionan muy bien. Me gustaba porque queda ordenadito todo, tiene hartas funciones, pero no está funcionando bien. No sé si es cuando lo corro al mismo tiempo que el sub. Que si conocen otro programa para tomar notas, me cuenta. Entonces, burbujita, siempre las funciones de vida media, ¿cierto? Que con estos problemas son de esta forma. C por un medio por X partido por V, le voy a poner. Entonces, ¿quiénes son aquí las variables? C es la cantidad inicial, ¿ya? Y V es la vida media. ¿Ya? Eso probablemente no sé si lo vean en química o algo así. Pero esa es la forma. Pero así es como la encontramos matemáticamente, más allá de la formulita. Esta es una de las aplicaciones de la función exponencial. Y la pregunta que me estaban haciendo a mí, la pregunta que me estaban haciendo a mí era la edad aproximada, ¿no es cierto? Si es que ahora hay una milésima de lo que había antes. Oh, me tiene muy interesante. Pues si no, ustedes ven cómo se queda pegado, ¿no? Yo me imagino que sí. Entonces, lo que yo sé es que si x0 es el tiempo actual, entonces f de x0 es igual a una milésima parte, decía el problema, de lo que había al principio. Era eso, ¿no? Una milésima. De ahí me sale. Eso significa que t por no, no era e al final, un medio elevado a x sobre, ¿cuánto era? 5.730. 5.730 vale c, va, un milésimo de c, que es la cantidad inicial. La c, y resuelvo para x. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Saco logaritmo en base 2, la función inversa de la exponencial, en base a un medio, perdón. Me queda logaritmo en base a un medio, así que se cancela. Y me queda x sobre 5.730 igual a logaritmo en base a un medio de un milésimo. Entonces x vale
5.730 por el logaritmo natural. Ahora, el logaritmo natural, el logaritmo, espacio en medio, eso. Ya, eso lo pueden sacar con su calculadora. Vamos a sacarlo con la calculadora. Ahora verán. Sería logaritmo, sería un mil, un milésimo, le saco el logaritmo y divido para hacer el cambio de base, ¿no es cierto? Divido por el logaritmo de un medio. Divido por medio, saco el logaritmo, ahí se me cambió de base, y eso me da 9,96 y no sé cuánto. Y ahora multiplico por 5.730. Me da 57.103. Si lo quiero aproximar, serían 57.104. La respuesta sería la data del hueso es de aproximadamente 57.104 años. ¿Ya? ¿Preguntas? No importa, este es un problema de esto, yo creo. Y después pueden ocupar esta fórmula. Cuando no sean problemas de vida media, a veces van a tener que volver un poco más atrás, porque a lo mejor la base no va a ser un medio. Hay que ver cuál va a ser la base, dependiendo del problema, es lo que nos va a dar. Ya, pero el truco entonces casi siempre va a ser usar la exponencial, alguna base que sea siempre la misma y ponerle ahí un lambda arriba. Y ese lambda va a haber que pillarlo. No sé si alguien tiene preguntas. Ya estamos en la hora ya, así que lo vamos a dejar hasta aquí y después tenemos reunión para ver lo de la prueba. Eh, yo creo que pueden hacer cualquier ejercicio de la guía, por lo que hemos visto. Si tienen dudas me pueden preguntar. Eh, yo le pondría énfasis a hacer algo como la de la 2, por ejemplo. Que es lo mismo que hemos visto, mostramos, pero ahora sale ahí una función logarítmica, ver si la pueden evaluar, ¿no es cierto? Tienen que ir desde adentro hacia afuera siempre. Para hacer una gráfica, ¿ya? Hay que tratar de hacer, o sea, hay que hacerla por tramos. Tengo que poner en este pedazo de gráfica, aquí aquí el otro. El recorrido, la paridad, y ahí hay hartas preguntas, ¿no? Intervalos de monotonía, cuando es creciente, cuando es decreciente, cuando es inyectiva, o sea, si será inyectiva. Preguntas interesantes para esa función de ahí. Yo ese lo haría, el de arriba también. ¿Ya? Tratan de hacer esos ejercicios. En la E habría que evaluar f de 3. Primero, f de 3, parto de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo f de 3? Necesito saber primero el 3 en qué intervalo está, para saber cuál fórmula ocupo. El 3 es mayor que 2, así que ocupo esta fórmula, ¿ya? Y esto me va a dar ¿cuánto? 2 por 3 son 6, menos 4 son 2. ¿El 2 en cuál intervalo está? Está en este. Entonces ahora voy a tener que ocupar esta otra fórmula para sacar f de 2. ¿Ya? Y después, de acuerdo a lo que me dé f de 2, tengo que ver cuál fórmula ocupo para calcular f de ese valor que me dio, lo de adentro. Y ahí terminaría, ¿no? Tengo que evaluarla 3 veces. Sí, pero teniendo cuidado que cuando evalúe, cada vez tengo que ver, en cada valor que me dio, tengo que ver cuál de las tres fórmulas utilizo, porque esta función es por tramos. No está dada por una sola fórmula, sino que por tres fórmulas distintas en tres tramos distintos de la recta real.
Si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta aquí. Que tengan bonita tarde. Pregúntenme todas sus dudas por correo. Y yo les aviso por correo si vamos a tener clases el próximo martes. No lo sé. Vamos a ver ahora, lo voy a preguntar en la red. ¿Ya? Que estén súper. Y si es que no los veo nunca más, adiós. Tal vez no. Bueno, que soy su profesor. Que estén súper bien.